y, y luego, recientemente, un par de jóvenes de 18 y 22 años que fueron asesinados por ser distribuidores de droga. Eran ¿cómo se les llama? Los que distribuyen, venden poquita droga, eh, que reciben de otros. Y el año pasado asesinaron a su papá y a los 13 meses asesinaron a esos dos jóvenes. Yo celebré la misa de cuerpo presente, pude platicar con la mamá de esos jóvenes, con las jovencitas esposas, y, y muy impresionante. 18 y 22 años. Eh, Estaban ellos en su casa, llegó una camioneta, eh, abrió el zaguán y, y los asesinó. O sea, con la misma camioneta abrió el zaguán y los asesinó. Y entonces, tres de esa misma familia. Y ya ha habido asesinatos por otras causas. Eh, de los que sé yo, uno por homofobia y dos por droga. Y otros no sé por qué causas. Y en tiempo de la pandemia hubo suicidios, pues porque entraron en depresión. Y, y el presidente municipal se abocó a trabajar en seguridad. Ha sido como el fuerte de su trabajo, seguridad. Y, pero yo le pregunté por estos muchachos, dice pues eh, que, bueno, que era trabajado por la seguridad, pero es que eso se sale de sus posibilidades. Algo así me respondió. Entonces, hasta allí mi aporte en ese momento. ¿Alguien más? Gracias, Emilio. ¿Alguien más? Víctor Manuel. Tocayito, el planteamiento que haces de la reunión sobre el ver, interesante, pero híjole, yo lo veo complicado y lo digo por lo siguiente. Al fijarnos en los migrantes, casi siempre ponemos nuestra mirada en la migración de tránsito, quizás muy pocas veces en la migración de origen, concretamente en México. Si nos fijamos en la migración de origen de Centroamérica o de Venezuela o de esos países, pero aquí nosotros somos un estado, una diócesis expulsora. Hidalgo y la diócesis de Tula expulsa muchos migrantes, no me preguntes la cantidad, no te la puedo decir, pero aquí incluso en mi parroquia yo veo eso, la migración, veo las familias y veo las consecuencias desde las ancianas hasta las jóvenes, en el manejo de la soledad, por ejemplo, en el no manejo de la soledad y que caen en infidelidad o en abusos materiales de las familias de acá o en el alejamiento. Entonces, yo no sé cómo recanijos tendríamos que hacer para que precisamente esa economía se reactive, como habíamos platicado o vimos, y nuestra gente no se va. Pero incluso no es solamente por ahí, no solamente la cuestión económica. Uno de mis sobrinos, hijo, se acaba de ir a Canadá, pero nada más así como por pura onda, a ser migrante, porque no encuentra seguramente aquí su lugar, y eso también es preocupante. Con eso me quedo. Eso aporto, digo. Sí, Gracias, Víctor. si me permites, Armando, yo ahí precisamente quisiera decir que la aportación que ahora acaba de hacer Víctor Manuel, pues es muy oportuna porque la cuestión no es hablar de la migración en general,
sino de aquellos aspectos o rostros de migrantes que quisiéramos tener muy presentes en la asamblea, porque son los rostros concretos, ¿no? Para no hablar de generalidades. Y entonces él está diciendo que hay que ver a los migrantes pues en todo el fenómeno, ¿no? Y él alude a las situaciones de expulsión de los lugares que yo creo que se dan no tanto en el norte del país, pienso, en el norte del país más bien pues es el tránsito, cuanto que en otros estados de la República, en otras diócesis, pues serían más los factores de expulsión. Y por otra parte, entre los factores de expulsión no están solo los socioeconómicos, aunque también, sino los culturales, el sentido de vida. ¿Por qué la gente no se encuentra situada en donde está y tiene la idea de irse? ¿No? O sea, ¿qué hay ahí? Ahí hay pues todo un punto a discernir y a profundizar. Bueno, eso es. Gracias, Merci. gracias. Gracias. ¿Alguien más? El padre Freud, creo. Sí, bien. Su micrófono, padre. Yo acompañé por unos 3 años a los migrantes de aquí del país que vienen de Guerrero con Grupo Náhuatl y Grupo Mixteco. Y ahora pues ya no estoy al frente, pero me están invitando, entonces voy a saludarles. Y hay 2 momentos celebrativos de ellos, que es la Natividad, que lo celebran los náhuatl, pero también ahí van los mixtecos. Y los mixtecos celebran a San Miguel Arcángel. Y la experiencia es de ver que entre los mixtecos, que hablan muy bien su idioma, todos los niños, viven casi juntos en la misma casa, hermanos, que son 6 hermanos, y todos tienen de 5 o 6 hijos, y entonces se reúnen alrededor de 25, 30 niños y niñas. Y yo sé que ya se van a regresar ahorita, en octubre se van a nuevamente a su pueblo, y no estudiaron, no estudian, ya no hay acompañamiento, no pudo haber horas sacramentos porque se inscribieron tarde y porque no hubo quien los acompañara. Se van como con ese vacío, que no hubo ningún bautismo, ni un matrimonio, ni unas primeras comuniones. Pero yo más bien me quedo con la preocupación de que aprendieran como a leer y a escribir, ¿verdad? Y ciertamente en los niños pues hay toda esa inquietud de cuando yo llego, todos van al carro para ver si llevo dulces, si le llevo alguna fruta, pero veo en las mamás de esos niños tan jóvenes que no saben leer, no saben escribir y tampoco se comunican. Entre ellas a lo mejor hablan, pero cuando uno llega, ellas desaparecen, se van. Son los señores los que salen a saludarlo a uno. Es como una marginación de esas esposas jóvenes y de esos niños que ni están en la escuela cuando vienen aquí estos 4 meses y se van a su pueblo y tampoco hay escuela porque tendría que ser bilingüe. Y en cuanto a la fe, sería acompañarles. A ellos les gusta mucho cantar. Si tienen su cuaderno Comunidad que Canta y uno va a cantar con ellos una hora, ellos encantados de cantar, ¿verdad? Pues allí está ese campo de todos esos niños, de esos, por lo menos yo veo 25 niños. Y de los otros siempre cuando piden que compran una camioneta, a fuerza quieren que, o me piden a mí que bendiga la camioneta, y van las 3 familias con un montonal de niños, ¿verdad? A la bendición de la camioneta, porque ya se van. O si se siente un poco mal una mamá que está embarazada, que yo, por favor, le haga la bendición, que rece por ellos, ¿no? Entonces tienen como esa cercanía espiritual
y esa presencia del sacerdote que tiene que estar, pero no puede ser tan fácil el acompañamiento, ¿verdad? Pues ahí está ese plan y ese vacío que ahorita nos está respondiendo. Es todo. Gracias, padre Froilán, por su experiencia de la migración del pueblo indígena, mixteco y náhuatl. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si me permiten, yo también tomo la palabra, aún considerando lo que decía ya padre Víctor Manuel y Manuel, pues yo creo que todos están enterados por la noticia de la emergencia que hay en la frontera, en todas las fronteras seguramente, pero Juárez se ha convertido en un punto de llegada, a diferencia de las otras fronteras, en donde solamente, para tener en cuenta, la semana pasada, uno de los días, creo que miércoles y jueves, llegaron, por ejemplo, 2,000 migrantes, ¿no? Que vienen en tren, y como decía Manuel, pues efectivamente Juárez no es un lugar donde quieran quedarse los migrantes, pero sin embargo esto se ha convertido en un punto de emergencia, una realidad, ante todo por la gran dificultad de que no hay una coordinación entre la federación, el estado y el municipio, ¿no? En un momento dado, más de 500, no sé si 1,000 migrantes estaban en el lugar del río, porque una de las puertas, la puerta 28 o la 32, se han convertido, aún con las púas, aún con los alambres. O sea, hay videos impresionantes donde los migrantes evaden o tratan de pasar debajo de las púas, debajo de los alambres, protegiéndose con cartones o con lo que sea, y en un momento dado, pues entregarse, ¿no? Uno de los días de la semana pasada fue impresionante porque se ve que algunos, ya habiendo cruzado el río, aún con el muro, hagan de cuenta como una invasión, ¿no? Se fueron sobre el cruce, de tal manera que no había guardias suficientes para detenerlos, ¿no? Hemos comentado entre algunos sacerdotes que, pues definitivamente, esto también requiere una respuesta, si bien ojalá fuera temporal, pero esto ya lleva 3 años fácilmente, por lo menos 2, ¿no? Está claro que los migrantes que vienen de Venezuela, de Centroamérica, no vienen a quedarse a Ciudad Juárez, aunque algunos han optado por hacerlo, los menos. Y bueno, ahorita la situación es tan grave que esto ha generado un conflicto en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, entre republicanos y demócratas. Están presionando, el mismo presidente Biden ha decidido pues continuar con un muro allá para el rumbo de Matamoros, ¿no? Esto supone pues reflexión, discernimiento, como bien han dicho, pero creo que la iglesia como cuerpo no lo estamos haciendo. Hay esfuerzos individuales, hay esfuerzos laudables de grupos, pero no a nivel eclesial, que creo que se requiere algo mucho más organizado, colectivo, ¿no? De tal manera que los migrantes ya se están convirtiendo en un problema para los mismos ciudadanos, que en un primer momento tuvieron una reacción muy generosa, ¿no? Muy solidaria, ¿no? Y lo segundo es el problema de la delincuencia. O sea, el migrante se ha convertido en un botín, ¿verdad? Desde que entra a México. Hay historias sorprendentes. A mí me ha tocado acompañar algunos migrantes, gente que ha sido secuestrada, que solamente han sido soltados después de entregar una suma, etcétera, ¿no? Y llegados a Juárez también, pues
Apenas llegan, los secuestran. Y con esto quiero agregar finalmente que conozco al menos 2 jóvenes que han sido cooptados por la delincuencia para cuidar a esos migrantes que están secuestrados, ¿no? Entonces, es un fenómeno, por supuesto, decía Manuel, complejo, que nos rebasa, pero que por lo mismo requeriría reflexión y discernimiento a nivel eclesial, y que es un punto de referencia, de reflexión, debería ser, pues, al menos acá en el norte, para nuestro equipo y nuestros equipos. Muchas gracias, Héctor, gracias. Quiero compartir, hablando de lo que aquí en el equipo dialogamos, uno de los rostros que compartía Antonio García, un pradociano aquí ya jubilado que está a punto de cumplir 82 años. El rostro de los sacerdotes ya ancianos y enfermos. Él es el encargado de la casa sacerdotal, donde viven 4 sacerdotes, entre ellos él. Hay otros padres ancianos que viven en casas particulares, 2 o 3. Y para Antonio, pues ha sido una gracia, ¿no? Y una llamada también a aprender a acompañar. Entre paréntesis, entre esos ancianos enfermos está Francisco Rivera, que fue un pradociano de la primera hora aquí en la Arquidiócesis de Hermosillo, ya en los años 80, el Pipo, que conserva elementos del carisma del Prado por su sencillez. Entonces es un rostro concreto, ¿no? Los sacerdotes, ancianos y enfermos. Y hablando de la migración, aquí en Hermosillo han llegado migrantes de Senegal, del Atlántico, ahí de la parte de África, de Mauritania, de Senegal sobre todo, de habla francesa, que no pueden subirse a los camiones, a los transportes, porque no tienen papeles. Entonces, algunos de ellos han ido caminando en caravana por la carretera internacional para llegar a la frontera a Nogales. Es impresionante verlos caminar. En lugar de caminar por las llanuras africanas, caminan por la carretera internacional buscando la frontera, ¿no? Entonces, aquí también son esfuerzos aislados con los que se les ha acompañado. Son alrededor de 100, 150, 200 africanos. Ese es mi aporte. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si se me permite, yo pienso que son muy ricas e importantes las aportaciones que se han dado, porque me hacen pensar que sería importante en la asamblea tratar de discernir, como no vamos a poder atender todas las manifestaciones y todos los problemas que están alrededor y de las situaciones de pobreza, sí tratar de despuntar aquellas líneas que podrían a lo mejor cruzar prácticamente toda la geografía nacional. Y yo creo que uno de esos es la migración, definitivamente. Y que, bueno, nosotros como Prado no somos el equipo de pastoral de la movilidad, pero no quiere decir que no podríamos estar en nuestra misión y en nuestro aporte muy pendientes de ello, ¿no? Se me hace muy importante. Asimismo, el otro tema que ya salió, tanto en la intervención de Emilio, después en lo que habló el padre Héctor, y seguramente también en lo que dijo ahora Armando, que es el tema de jóvenes, de adolescentes jóvenes, ¿no? O desde la ONU, que considera a los niños desde pequeños hasta 18 años, ¿no?
O sea, personas que pues están todavía siendo una mayoría de la población en México, aunque se ha reducido bastante, ¿verdad? Se ha reducido bastante lo que en otros años fuera el gran plus demográfico de México, la juventud, pues ahora se ha ido reduciendo, pero no deja de ser mayoritaria y no deja de ser muy preocupante. ¿Por qué? Pues porque son el futuro y el futuro está condicionado por un presente muy lastimoso. Su servidor, en mi ministerio actual, estoy como capellán de adolescentes privados de libertad, es decir, los que han cometido delitos, ¿no? Y en la rectoría donde estoy como responsable, como pastor, pues tenemos un proyecto y todos los días convivo con chicos que se drogan o con chicos que han estado privados de libertad y al mismo tiempo con algunos que van saliendo a través de iniciativas de apoyo a su recuperación, tanto por las adicciones, tanto por el acompañamiento legal y también por la educación. Tenemos una experiencia ahí de un proyecto que se llama Jóvenes con Rumbo, en donde los muchachos que así lo desean y pueden, se inscriben en un proyecto para sacar adelante su preparatoria y después la capacitación para el empleo, ¿no? Y junto con ellos se les da pues acompañamiento humano, cercanía. Yo sigo creyendo que la cercanía a los pobres, la cercanía con los jóvenes es fundamental. Si queremos hacer algo, lo primero es estar cercanos, muy cercanos a ellos. Hoy en la mañana estuve en la inauguración de un tallercito de panadería que abrimos ahí mismo. Se inscribieron 16 entre chicas y chicos, ¿verdad? Y son iniciativas pues pequeñas, ¿no? No son la respuesta a un problema tan grande, pero son cosas que se pueden hacer, ¿no? Que se pueden hacer y que uno va acompañando y viendo esos rostros. Tremendo, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? La semana pasada un chico me decía que él tiene 16 años y ya llevaba 30 personas muertas en su haber, es decir, es sicario. Él es sicario de los grupos que los cooptan y mandan a que maten gente. Y el chico pues me decía, pero ¿sabe qué? Que no siento arrepentimiento, padre. Y estuvimos hablando y hablando y después de un buen rato lo invité a que participara de una oración de esa tipo TC y regresó y sí, estuvo participando y lo estuve oyendo cantar y se levantó después y se abrazó a un Cristo. Entonces, pues uno dice, bueno, cómo Dios está actuando en medio de tanta oscuridad y tiniebla, ¿no? Y entonces, pues lo que dice el Papa, que no hay que dejarnos robar la esperanza, ¿no? Esas son las realidades que estamos viviendo. Yo digo que ese tema de los migrantes y de los jóvenes, de una u otra manera está presente en todo el país. Así es. Gracias, Manuel. Gracias, Manuelito. Y gracias por estos dos temas, ¿no? Por esta propuesta que haces, migrantes y la situación, sobre todo de los jóvenes. Ya llevamos 23 minutos. Si gustan, pasamos al siguiente momento de cuáles son los anhelos en base a esta realidad que sentimos, que palpamos, que nos llama. ¿Cuáles son los anhelos para el Prado, no? Si quieres, ponemos la lámina para recordar la pregunta, por favor.
¿Cuáles son los anhelos que en medio de la situación generalizada de violencia e inseguridad quisiéramos tener presentes al trazar el futuro compromiso de la misión del Prado en los próximos 4 años? Los anhelos para el Prado. Adelante, adelante con la participación. Adelante, se oye. Ah, perdón, es que si Rodrigo nos pones de nuevo en la pantalla, súbele por favor la siguiente. Y entonces ahí, bueno, está esto que se ha convocado desde la conferencia episcopal, ¿no? Y desde los jesuitas y de todo eso, los diálogos por la paz. A mí se me hace también como un signo de los tiempos, pues, ¿no? Otra cosa son los talleres del perdón. En eso yo me acuerdo que estuvo metido, si yo mal no recuerdo, nuestro hermano, pues, ahorita de Hermosillo, ¿cómo se llama? Víctor Hugo. No, talleres del perdón y de la reconciliación. Claudio. Claudio anduvo metido en eso. Claudio. Sí, Claudio, y también hay un equipo de laicos que tienen unos talleres del perdón. Sí. Y otras cosas que puede haber, ¿no? O sea, donde hay anhelos eclesiales, sociales, que el Prado tendría que tener en cuenta. Adelante. Gracias, Manuel. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, adelante, adelante, Emilio. Sí. Antes que estos diálogos por la paz y lo que sigue allí, está esto que acaba de platicar Manuel, de cómo ese muchacho que dijo, no siento arrepentimiento. O sea, no siento arrepentimiento de haberlo hecho, de haber matado a esas personas, esos 30 y no sé qué, de haberlos ejecutado. No siento arrepentimiento. O sea, también sería una etapa de sensibilización. Manuel nos dio el testimonio de que por medio de esta oración estilo TZ, el corazón de ese muchacho se conmovió, porque se fue a abrazarse al crucifijo, el que estaba, estilo TZ está tendido en el piso, es porque le movió. No creo que haya sido algo teatral, sino que hubo ya un cierto movimiento inicial. Entonces también yo planteo eso, cómo hacer en nuestras parroquias o en nuestros lugares de servicio pastoral, también esas sesiones de fe que sensibilicen a los jóvenes que están metidos en la delincuencia o en lo que sea, en lo que sea, también en los trans y como ese muchacho el que mataron por homofobia, que yo le celebré la misa de 9 días y allí me platicaron el caso, las muchachas que llevaban incluso su foto de él vestido de mujer. Y
que de pronto a mí me sacó pues, de onda, porque yo no sabía quién era el muchacho. ¿Eh? Y, Muchacha, padrino. pues sí, de pronto yo no supe ni qué, pero yo pues, ahí estaba con esas muchachas que iban a la misa, que llevaban las flores y todo. Y fue muy impresionante para mí. Ya después de platicar más ampliamente otras personas, como había sido el caso. Eh, pero, o sea, ¿cómo sensibilizar? O sea, no para que uno, a un trans vuelva, no, sino para acompañarlo, acompañarla o acompañarlo, lo que sea. ¿Ya? Como, como yo acompañé hace muchos años a 7 prostitutas en un momento de diálogo, muy amable con esas 7 prostitutas hace 30 años. Es lo que yo Gracias, planteo. gracias Emilio, gracias por tu experiencia y de acompañamiento de estas personas y situaciones. ¿Alguien más? El padre Galo creo que quiere. Galus. Galus ¿Me escuchan? Galito. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Galito. Yo más que eh, números o estadísticas de acerca de la cantidad de pobres, migrantes, niños o jóvenes, más que saber realidades de violencia, marginación, que son importantes todo esto. Yo más bien creo que en la asamblea que tendremos nos preguntáramos, ¿y estos migrantes cómo me evangelizan? ¿Cómo nos evangelizan? Y esta gente marginada, ¿cómo me enseña a mí a que Jesucristo se haga presente en su vida? No tanto querer nosotros responder, sino dejarnos, como no, interpelar y dejarnos evangelizar por ellos. Esto me parece muy importante, porque casi siempre nuestra tendencia es querer resolver y no saber escuchar. Yo creo que la asamblea sería muy bueno que supiéramos llevar la escucha, la experiencia de esta escucha. Gracias. gracias Galo, gracias por tu experiencia, tu propuesta de escuchar, de aprender. Gracias. ¿Alguien más? Armando, Adelante. pues solamente también agregar a propósito de el aporte de Galo, de escuchar. Me parece que se requiere un ejercicio muy más a fondo, ¿verdad? De nuestros equipos, de nuestra iglesia. Quiero agregar sobre lo que decía de la delincuencia. Tengo un amigo, Alejandro, que participa en un grupo de espiritualidad jesuítica y que nos hemos ido conociendo. Tiene un hermano que se perdió, o sea, no sabe qué pasó en realidad hace 6 años, ¿verdad? Él es de aquí de Juárez, pero se perdió en uno de los pueblos de Chihuahua. Nunca se supo de él, ¿eh? Andaban allá por el rumbo de Cuauhtémoc y se encontraron solamente la troca con las puertas abiertas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos también hemos leído, hemos escuchado, conocemos seguramente todo ese drama, toda esa situación de gente desaparecida, perdida, mujeres, no se diga aquí en Juárez, que nunca se sabe ya de ellos y que sus madres los siguen buscando, ¿verdad? Tienen que ser los familiares, las madres. Es algo insólito, es algo increíble que la misma autoridad a veces los desanima
especialmente porque puedan recibir amenazas, ¿no? Si se siguen inmiscuyendo en este campo, ¿no? Se pierden, pues como si fueran objetos o peor que animales, ¿verdad? Porque como dice una madre de familia conocida mía, pues lo único que quisieran sería encontrar a su hija y darle cristiana sepultura o despedirse, ¿no? Entonces, pues delante de eso que hemos comentado, yo hablaba de la migración y de la, Yo le llamo. de la delincuencia organizada. Yo creo que es un dato importante, o sea, esos rostros sufrientes, esas lágrimas que claman al cielo, ¿no? Esas búsquedas interminables, sin respuesta, ¿no? Incluso a veces con la amenaza de las autoridades, ¿no? Aquí en Chihuahua tenemos más de un caso de personas que han asesinado porque estaban precisamente en todo un proceso de búsqueda, porque empezaban a tener información, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este tema de la escucha a mí se me hace que es un buen ejercicio necesario para cada uno de nosotros, para nuestros equipos, y que muy bien los podemos ejercitar en el cuaderno pastoral y en la revisión de vida. Gracias, Héctor. Gracias. Quisiera reafirmar eso o enfatizarlo. A mí hay dos palabras que me parecen claves en el magisterio pastoral del Papa Francisco, y insiste él en la cercanía, ¿no? O sea, tú no puedes escuchar a alguien como muy desde lejos, ¿no? La pastoral misionera, la pastoral con los pobres, es una pastoral de cercanía. Y la segunda palabra es la ternura, que es la compasión, ¿no? Y se me hace como algo muy importante. Y en torno a esto, pues está lo que hemos definido como el tema central, ¿no? Es decir, la actitud de Jesús, que siempre es de disponibilidad al Padre, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que nos forma, siguiendo la moción de Galo. Los pobres nos forman, ¿no? Y nos forman si somos capaces de escucharlos. Pero para escucharlos necesitamos estar cercanos. Gracias, Manuel. Gracias. ¿Alguien más? Yo, padre, Adelante, Rodrigo. pues hombre, al escuchar a todos los padres que tienen mucha experiencia, que yo voy iniciando en este ministerio, y pues también como parte de esta primera formación, pues sin duda para un sacerdote joven, pues me ayuda como a afinar la mirada dentro del ministerio. Un anhelo, ¿verdad? Precisamente, pues estando en este prado, pues es tener esta mirada, ¿no? En los pobres, porque a veces como sacerdotes jóvenes, pues es muy fácil que nos desviemos, ¿no? De repente de lo que el ministerio sacerdotal pues nos pone como retos, ¿no? Hoy hablaban pues de este tema migratorio. A mí me toca ahorita pues también acompañar la pastoral de adolescentes y jóvenes a nivel diocesano, y pues también coincido con esta realidad. Y bueno, lo que yo me llevo a raíz de esta escucha de cada uno de ustedes, pues es centrar el corazón, ¿no? Tener esta mirada en Jesús que se hace presente en los pobres. Y pues recuerdo que él mismo les decía a sus apóstoles, ¿no? Los pobres siempre los tendrán. Y precisamente es como no ser indiferente, no pasar de largo, saber detenerme, como decía el padre Manuel, pues a través de estos dos gestos
humanos, ¿no? La cercanía y la ternura. Entonces yo les agradezco a todos su aporte, que en verdad me van centrando, ¿no? En la vida ministerial. Gracias, padres. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, gracias. A mí les comparto algo que dijo Víctor Manuel en una ocasión cuando estaba en el año pradociano, que le había impactado la radicalidad del padre Chevrier, la radicalidad a que lo llevó, ¿no? la situación en la Guillotier y que lo llevó al estudio del Evangelio, ¿no? Entonces, siento yo, hablando de la cercanía, de la escucha, que un anhelo es cultivar y pedir la gracia y acompañarnos en esta presencia entre estas situaciones de personas, de situaciones que se viven, que hemos enunciado y compartido, ¿no? Experiencias. Pedir la gracia de esa radicalidad, ¿no? Como raíz, como enraizarnos en estas situaciones, ¿no? Con todo lo que han dicho. Desde nuestros caminos y verificar eso en los equipos, verificar eso en la revisión, crecer en eso, verificar nuestra presencia entre ellos, nuestra actitud de escucha, de cercanía. A ver, Víctor Manuel. Sí. Yo como sugerencia nada más, creo que valdría la pena que algunas de nuestras experiencias las pudiéramos compartir. Por ejemplo, lo que Manuel hace en los centros de detención de jóvenes, pues así como que valía la pena que dijera cómo hace su oración de TC, los cantos que usa, los ritos, y así, o cómo estar cerca, abriendo, estando abiertos en las homilías, en las confesiones, en los pequeños grupos, y cómo, Rodrigo, a ti aquí te encargo mucho, Rodrigo Junior. ¿Qué onda con la pastoral juvenil? Ahorita empiezo en mi parroquia y estamos en eso, que si el retiro querigmático, que si los pinches muchachos se acercan, no se acercan, que ay, hijos de su madre. Entonces, ahí, compartir, para estar esa cercanía, poder colaborar, poder escuchar, estar cerca con ellos. Hace Víctor. Hola, A ver, ¿alguien más? Trini. yo Rini. al estar escuchándolos con sus experiencias fuertes de los marginados, de los pobres, yo contemplo la realidad que a mí me toca vivir aquí en esta parroquia, en esta zona donde yo estoy. Aquí los migrantes solamente son de paso, los puede ver uno en los cruceros, un rato nada más, porque luego desaparecen. Pero al ver las experiencias tan impresionantes de la pasión que están viviendo los migrantes, los indígenas en sus experiencias, pues a mí me ha causado conmoción, me ha impactado, hasta causa dolor, porque la situación aquí en esta región no es así. Aquí hay migrantes, vamos a decir, hay jornaleros, hay pobreza, pero no a ese grado. Al menos yo no, la marginación aquí, así los pobres aquí, vamos a decir, no es que no tengan que comer. Aquí los pobres en esta base, en esta parroquia, es, son de ser personas alejadas, de ser personas que no se relacionan con Dios o que lo entienden así muy a su manera. Pero me ha abierto la mirada, me ha dado una mirada profunda para contemplar y para mirar. Y dice, como
para buscar los mecanismos o la manera de cómo poder colaborar en esas situaciones. Eso es lo que me han ayudado a descubrir en esta, en esta reunión de preparación de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Trini. Ya se cumplieron los 20 minutos del compartir. Si gustan, hacemos, como está programado, un receso de 10 minutos. Sí, Un muy receso, bien. un receso de 10 minutos y nos vemos aquí en 10 minutos. Un descansito. Gracias. Vale. Ándale, bien. Nos dieron receso de 10 minutos. ¿No? ¿Qué pasa si me la tomo con café?
Tocallito. ¿Dónde anda, Manuelito? Aquí andamos. Muy bien, pues vamos regresando del recreo, vamos regresando del recreo, Sí, pues. del recreo. Ya que suene, vamos sonando, ir sonando la campanita, ¿eh? Para regresar al salón de clases, Sí. Muy bien. al aula de aprendizaje. No han quitado ustedes. Sí. Padre Chon. Hola, ¿qué pasó? Yo salió. ¿Qué vino el chatus? Está arriba, no la de la grilla, pero la grilla no sé qué estaba comiendo. Tocayo. Tocallito. Oye, a ver, nada más siguiendo en lo mismo, pero comentando. Ajá. ¿No crees que también valdría la pena como que en la asamblea pudiéramos, no sé cómo es la palabra, como una palabra base fuerte para decir, si hacemos esto o si promovemos esto, podríamos colaborar al todo? Ejemplo, si nos lanzamos a la formación humana integral fuerte, pues yo creo que ahí estamos preparando a nuestros chavos para que reaccionen y marcarlos y no se dejen enganchar por tantas tarugadas, y darles fuerza, darles confianza para que ellos maduren y crezcan y puedan asumir sus compromisos políticos, económicos, ¿no? Que a veces esa formación humana implique talleres de perdón y reconciliación, el espere, pues que se haga, u otro tipo de cosas. Y bueno, a veces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Atiende la pastoral juvenil o la familiar o los niños o qué fregados, ¿no? Pero habría que lanzar como cosas, como una lucesota en la asamblea para decir nuestro trabajo pastoral por aquí. Eso no quiere decir que el Espíritu no sople nuestras diócesis. Claro que sopla, pero a lo mejor con la soplada que le da la diócesis, con la iluminación en el Prado, pues podríamos ser más dóciles y poder hacer lo que él diga. ¿Cómo ves? Yo creo que algo de eso se puede hacer y yo intuyo como en las líneas de acción, en el actuar, fijar algunas prioridades, ¿no? Para que no sea, como tan genérico el propósito, sino más aterrizado. Por ejemplo, en el tema migrantes, si dijeras tú que esa es una prioridad, a ver, ¿qué puedes aportar tú desde que ahí salen y se expulsan? Y bueno, ¿qué puede aportar Juárez? ¿Qué puede aportar Guadalajara? ¿Qué puede aportar la Ciudad de México? Porque aquí también pasan un chorro, man. De todas partes. Si los albergues de la Ciudad de México a veces están saturados. Sí, sí. Y yo estoy en contacto con Movilidad Humana Nacional. Tú podrías coordinar eso, pero yo sí creo que debería de ser por ejemplo, una línea en que todos podemos hacer algo.
desde donde estás, ¿no? Sin decir que yo voy a hacer lo que atender a los que están ahí en el Río Bravo. Pues no puedo, yo, o sea, no sé. Pero algo sí puedo hacer por ellos. Por ejemplo, si dijéramos, vamos a hacer una campaña de emergencia, una red de emergencia para todos los que están en Juárez. Tú agárrate del Prado y no del Prado para hacer esa red de emergencia. Pero por supuesto el Prado podría ser un motor. Por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Si gustan, empezamos. Vale, venga. Entonces corre y se va. Rodriguito. La pantalla. Rodriguito. Ese Rodrigo rasurado tiene cara de niñote travieso. Tranquilo todo, padre. Muy bien. El siguiente punto es ¿A qué conversión estoy llamado para renovar mi vocación pradosiana? Posibles puntos a dialogar. La cercanía a la comunidad, en especial a los pobres. La compasión por los que sufren y los que se pierden. El evangelio y su gozo. La contemplación en la vida. La creatividad y la búsqueda. Un nuevo impulso misionero. La siguiente, Rodrigo. Ese es el primer punto, ¿verdad, Manuel? Sí, quizás se puede llevar eso 10, 15 minutos y luego... Muy bien. Y luego el sueño, ¿no? Entonces devolvemos la lámina a Rodrigo. Unos 15 minutos y después otros 15. Muy bien, y sí, muy bien. Entonces, conversión para renovar mi vocación pradosiana. Adelante. No. Sí. Armando. Sí, adelante. Juanito. De los posibles puntos a dialogar que están ahí. Mira, yo en lo personal veo que hay dos miradas que me parece necesario que nos ayudemos a sensibilizarnos. Son dos miradas que yo creo que habría que descubrirles su necesidad. La mirada en el Evangelio y la mirada en los pobres, así de los lugares donde estamos. La mirada. Creo que esto tiene que ver no solo con nuestro estudio de Evangelio, porque veo que si no se encuentran las dos miradas, mirando a Jesucristo en el Evangelio y mirando a los pobres concretos de donde estamos, si esas dos miradas no se encuentran, yo pienso que no nos hacen avanzar. Pero esto que se ha señalado ahorita me parece clave, la cercanía. Una mirada cercana al Evangelio nos puede sensibilizar, pero se queda muy lejana si no está acompañada de la otra mirada cercana a los pobres reales. Así es.
ese asunto de la mirada, yo creo que no es tan facilito porque nos desestabiliza, nos saca. Lo mejor es la teoría, ¿eh? Porque seguimos siendo nosotros mismos, sin una mirada fija y seria. No es fácil mirar, yo creo. No es fácil, porque eso nos convertiría, o al menos tocaría nuestra conciencia y nuestro corazón. Entonces, frente a la conversión, yo creo que la mirada puede jugar un papel más serio y más hondo y nos podría ayudar muchísimo. Eso es lo que comparto. Y yo, Gracias. ante ustedes, yo le pido perdón a Dios porque mi mirada hacia los pobres no ha sido algo a lo que yo le dé continuidad y seguimiento. Y mi mirada hacia ellos, yo lo compartí en el equipo, no ha sido de una manera organizada. Eso es lo que quiero compartir nada más. Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Gracias. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Yo quisiera enfatizar esto de la cercanía desde el Prado. El carisma del Prado pues está inspirado, basado en el misterio de la encarnación. Y el padre Chevrier dice que él viene y no nos guía de lejos, sino que viene y se acerca. Entonces yo creo que la cercanía es algo muy importante del carisma y algo muy importante de la formación. Tenemos que formarnos para ser cercanos. Y pues ahí hay mucho. Gracias, Manuel. Sí. ¿Alguien más? A ver, me sigo muy bien, Yo, Emilio. Emilio, Adelante, Emilio. sí, mi cercanía, no, o sea, yo la siento que no es como sistematizada, organizada, con disciplina, sino que es ocasional. Entonces, yo necesito una cercanía seria, eh, seria a los pobres, que sea pues organizada y sistematizada, o sea, siempre, pues, continua. Entonces, es lo que yo siento para mí, como conversión. Gracias, Le Emilio. pido al Señor esa gracia. Armando, Sí, adelante, Carlos, adelante, padre. Carlitos. Bueno, primero nos preocupa enormemente la situación de nuestro mundo, de violencia extrema. Hace décadas nos angustiaba y todavía la grave injusticia que se vive entre pobres y ricos. Recuerdo desde hace más de 50 años en el seminario. Claro, es una situación que provoca lo otro, pero vivimos en una situación ya religiosa,
atea casi. Nuestra gente o los católicos no viven en el ambiente de la iglesia. Nuestra sociedad, aunque legalmente era un país secular, era un país sumamente católico, muy devoto, hace décadas. Ahora no, ahora hay una situación así de materialismo enorme. Y frente a eso, ahora nos angustia fuertemente la violencia, los feminicidios, los homicidios, el secuestros, extorsiones, asaltos, callejeros y las guerras, además del deterioro del planeta. Qué tristes imágenes las del sábado, los de Hamas entrando a casas y asesinando mujeres, nomás porque son judíos, niños. Y después otro que tampoco hace mal los quesos en esto, el gobernante de Israel, Netanyahu, que dice los vamos a acabar. La venganza es lo que lo mueve. Bueno, ante este panorama, creo que nosotros tenemos que formarnos en la virtud de Dios. Estaba ahorita buscando la cita del Éxodo, qué bella, lo que mueve a Dios. Le dice Dios a Moisés, he bajado he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor de sus opresores y conozco sus sufrimientos. Es algo que nosotros constatamos en el Evangelio. Decimos, ¿qué movía? ¿Cuántas veces lo comparte uno y quisiera que fuera un programa para toda la humanidad? Uno no predica solamente una religión. Tantas veces insiste uno en las homilías y comentarios. El mensaje de Jesús es universal para todos los seres humanos, aunque no creas en Dios. Cristo te llega. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer llegar a este Jesús que se deja mover, decimos nosotros, se deja mover por el Espíritu de Dios, se deja mover por el amor del Padre, eso sí lo entendemos. Pero uno encuentra en el Evangelio los milagros. Jesús se deja mover por la compasión, la siente como el Dios liberador, siente compasión por eso no se dedicó al templo. Por eso no fue sacerdote diciendo yo me quiero dedicar al culto porque es lo máximo. El culto y el rezo es la salvación de esta humanidad. No, se dedicó a curar a los enfermos. Era su prioridad a los afligidos, a los paganos. Precisamente la mujer cananea, sirofenicia, pues andaba ahí en la franja de Gaza, en la orilla del Mediterráneo, una pagana, y Jesucristo, aunque aparentemente con todo ese proceso pedagógico nos educa a nosotros, se resiste, pero finalmente accede, y esa era su intención inicial, ¿sabes? Y es algo que quisiera uno que este mundo, bueno, además primero nosotros, pero este mundo tomara conciencia y dijera, es la terapia que necesitamos los seres humanos. Entrar, sentir, bueno, los psicólogos y también políticos y gente de los movimientos hablan de empatía. No, nosotros le llamamos como meterte en los zapatos. Ahorita que hablaban de los migrantes, pensaba yo, si yo fuera a la Ciudad de México, lo que menos haría sería irme en tren y adentro, no afuera. Y dice uno, y si me meto en los zapatos de ellos, qué tremendo. No se pueden bañar allí en el tren hace 2 días a la frontera. No comen a gusto, no comen en alguna lonchería, por lo menos en algún restaurante, o en su propia casa. Y también las personas, a los asesinatos, dice, ¿cuántas veces escucha uno y uno mismo lo dice?
pues los que se mueren ya descansan, pero la familia se queda con un dolor permanente. Eterna y andan las mamás buscando a los desaparecidos por el campo y con riesgo. Recuerdo a esta mujer, Marisela, que asesinaron a las puertas del Palacio de Gobierno. Ella duró años queriendo hacer justicia para su hija asesinada y finalmente la asesinaron también a ella. Tristemente dice uno, si pudiéramos entrar en los zapatos de esta mujer, en sus entrañas y sufrir lo que ella sufre, pues esa es, yo creo que la escuela, la que tenemos que fomentar nosotros en la iglesia y en la sociedad. Aprendan. A una persona que no se arrepiente de haber matado a 30, la escuela para una persona es, además de que, porque a lo mejor a nosotros se nos ocurre, te voy a llevar al sagrario para que sientas el toque del espíritu, que mueva. No, dice, hay que llevarlo a ver sufrir a las madres, a los hijos, huérfanos, a todas las personas, seres queridos. No sé si tengan ellos a través de los medios de comunicación contacto. Algo tú que acertaste un camión urbano, una combi, si conocieran los sufrimientos de las personas que provocas, si los sintieras acá en tus entrañas, pues esa sería la escuelita o el punto de partida. Educar, no sé si en los egresos se llaman regeneración o rehabilitación o reintegración social, se tenga ese programa. Simplemente te vamos a privar de la libertad, te vamos a educar en la compasión, vamos a visitar a las familias que sufren, que padecen hambre, que padecen por la violencia, que padecen la falta de trabajo, la escuela y quisiera uno convocar a todas, bueno, sí lo hace uno en los comentarios, en los días y las visitas a los enfermos, pero no hay una terapia, digamos, esencial para convertir a esta sociedad en este ambiente tan destruido que estamos viviendo, porque somos una sociedad ya de veras. Si hablamos del deterioro del planeta, pues este es el punto principal. Los seres humanos ya estamos hechos a la violencia, al acabar con el otro, estamos todos metidos en eso. Bueno, esa es mi aportación. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Carlos, nomás una observación, como que tu audio falla, no te escuchamos bien. De repente se interrumpe. Gracias. Bien. No te oímos, Armando. Con esta aportación de Carlos, perdón, desde Chihuahua, pasamos al siguiente punto. Al siguiente punto, por favor, Rodrigo, la lámina. Bien. Adelante, la siguiente lámina, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el rostro que sueño dibujemos juntos del Prado en mi diócesis y en el país en los próximos años? Posibles puntos de diálogo: florecer de vocaciones, maduración de los equipos, mayor definición de lo que significa el compromiso, formadores, estructura, lugar, sede, sacerdote liberado, apertura a laicos y laicas no necesariamente consagrados, corresponsabilidad en el sostenimiento, Prado erigido. Adelante. Yo, padre. Adelante, Pues, adelante.
Gracias. Pues mi sueño es que pues más sacerdotes primero pues conozcan esta vocación paradosiana. Cuando uno sale del seminario, pues ciertamente a veces suele perderse como la brújula, la dirección del ministerio sacerdotal. Y en lo personal, pues a mí el Prado me ha ayudado pues a tener esta mirada, como decían ustedes, pues en los más pobres, en la evangelización, en el carisma, ¿no? De hacer llegar el evangelio a los más pobres. Por eso, pues mi sueño sería que pues esto fuera creciendo, aunque ciertamente pues es un llamado que hace Dios pues, para esta comunidad, ¿no? Pero ciertamente, pues creo que nos toca, ¿verdad? Como miembros, como simpatizantes, como formandos, pues impulsar más este carisma pradosiano. Y por otro lado, pues también como sueño, pues hacer algo más, ¿no? Creo que a veces los miedos, a veces el qué dirán, como que frenan muchas iniciativas en favor de los pobres. Y pues también un sueño personal es esto, ¿no? Como que ir rompiendo paradigmas e ir lanzando pues el pesebre, la cruz, el sagrario, pues incluso a los laicos, ¿no? Creo que para muchos laicos servirá y dará mucho provecho, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. No encuentro dónde solicitar mi Adelante, adelante, Emilio, participación. adelante. Para mí pienso en dos cosas, y fueran, esas las escribí en mi aporte. El florecimiento de vocaciones, junto con la formación, por supuesto, y una estructura en el Prado mexicano, estructura de servicio. Seamos o no seamos un Prado erigido. Claro que tengo los deseos de un Prado erigido, pero, eh, pero es más necesaria, aun para eso, crear una estructura de servicio al Prado mexicano. Son esas dos cosas. Gracias. Yo sugeriría, si escuchamos a algunos de los que no han participado, por ejemplo, de primera formación, por aquí está Toño Vidal, está Edgar, no sé quién más, nada más, creo, ya no veo a Chon. Bueno, y desde luego, pues hay algunos otros hermanos que no han participado, ¿no? O sea, que dejemos un poco que participen algunos que no han podido participar. Adelante. ¿Qué tal, padre? Soy el padre Antonio Vidal de la diócesis de Cuautitlán. Estoy en primera formación y pues escuchando todo lo que se ha trabajado a lo largo de esta mañana en el foro, pues sí me deja también cuestionado en mi propia visión de muchas situaciones del ministerio, ¿no? Por decirlo rápidamente, algo que comentaban ahorita acerca de la migración, en mi diócesis hay una casa del migrante que pues ya se ha convertido un poco también de referente en el centro del país. De hecho, los mismos migrantes en el flujo migratorio que tienen hacia el norte, pues ya ubican esta casa como pues un paso en su camino. A mí de diácono me tocó participar en la Casa del Migrante, una semana al mes, pues tuve esa cercanía con los mismos migrantes, saber de muchas situaciones, de muchas realidades. Y pues sí, es un gran reto que se sigue presentando también y que implica pues mucha cercanía y mucha escucha también, porque vienen de realidades de violencia, de falta de oportunidades, muchas cosas.
Pero por eso precisamente en esto que se habla ahorita en esta pregunta del sueño, tal vez yo lo que soñaría es de que el Prado tiene muchas luces que dar y yo creo que a través de los que estamos pues ya participando de ello, podríamos hacer presente esa luz que a final de cuentas es la luz del Espíritu Santo, con lo que nosotros vamos haciendo, pero no solamente en el hacer, sino también con lo que nosotros vamos siendo como Prado, pues yo creo que ahí está una gran riqueza para poderla dar. Hace un momento escuchaba que pues, los padres han hecho iniciativas, se han tenido varias situaciones. Yo creo que sí, o al menos yo veo eso de que mi sueño es que el Prado sea más conocido, ¿no? Más conocido, más asequible, y esto pues implica pues una labor personal, ¿no? Al menos yo también lo veo así, de pues seguir promoviéndolo y de seguir compartiéndolo con hermanos sacerdotes, con aquellos que tal vez pues también no están en el ministerio aún, porque sí es importante seguir pues compartiendo estas luces que el mismo Prado da, ¿no? Para hacer presente esa cercanía a los más necesitados, a los más pobres, que pues están allí delante de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que yo vería eso como un sueño, que sé que sí es posible, el que el Prado esté pues más cerca de todas estas realidades y que cada uno de nosotros también pues podamos hacer presente esa misma cercanía. Como decía el padre Manuel hace un rato, ¿no? Pues, y retomando al Papa Francisco, pues la esperanza no debe morir y pues yo creo que también ahí en ese sueño va esa esperanza de que pues el Prado pueda hacer más cercano su servicio hacia los pobres. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Alguien más? Edgar. Antonio, ¿alguien más? Edgar. Toño. Efren. Efren levantó la mano. Efren. Pero primero Edgar, Toño. que a él no se le habíamos oído la voz. Muy bien. Edgar. Saludos, padre. Soy el padre Edgar de Tlanepantla. Estoy con el padre Rodrigo. Bueno, somos de la diócesis, pues. Y pues igual, en este despertar, bueno, yo les comparto que en el 2019, pues el Prado fue una luz en mi camino, que me ayudó bastante en mi proceso de formación. Y eso mismo he compartido con algunas personas. Entonces, ahorita estoy con el padre Carlos Piña, algunos de ustedes lo conocen. Y pues él y yo en algunos momentos pues hemos pues motivado a la gente, ¿no? Desde la oración, con la oración del padre Antonio Chevrier, el signo, ¿no? El logo del Prado. Y pues la gente ha despertado curiosear, ¿no? Algunas personas que quedan aquí en el templo con la adoración al Santísimo, les he compartido las oraciones del Prado y les ha interesado. Digo, no hemos hecho una estructura como tal de acompañamiento, pero pues tenemos en una mirada fija en un futuro en que lo podamos hacer el padre Carlos y yo. Digo, no hemos tenido como bien esa estructura, pero sí está ahí ese sueño, ese anhelo para compartirlo a la comunidad, puesto que la comunidad también lo va solicitando y creo que es algo que pues también se debe de suscitar y acompañar a nuestro pueblo. Eso podría compartir. Gracias. Gracias, padre Edgar. Bueno, pues yo pienso que estoy de acuerdo en que es importante promover y cultivar las vocaciones al Prado, pero unas vocaciones que respondan conscientemente, corresponsablemente. Yo creo que una manera de medir, termómetro de medir la profundidad y la convicción, la hondura del Prado en nosotros, es si pagamos las cuotas o no. Porque después de tener muchas vocaciones, necesitamos dedicar a uno a tiempo completo para que ande apoyando y fortaleciendo todo lo que se ha dado.
tal como se sucedió al principio en la vida del Prado. Pero para todo eso se requiere un billetito y se requiere pues que nuestra conversión toque nuestras carteras y cumplamos con las cuotas. Porque aquí el padre Villa nos podrá decir cómo andamos con las cuotas y si podemos ser capaces de sostener a un sacerdote de tiempo completo, ¿verdad? Que ande para todos lados. Entonces, porque si nomás lo nombramos y acepta y conseguimos un obispo que le dé permiso, pues qué padre, pero el chiste está en si vamos a poder ser operativos con todo ello. Entonces, ahí dispensen. Gracias, Padre Fren. Gracias desde Juárez. Víctor Manuel. Es lo Venga. mismo que yo he estado diciendo en mi equipo y lo puse por ahí. Estoy totalmente de acuerdo con Efraín. Si el evangelio no pasa por tu bolsa, no estás evangelizado, nada más te haces güey. Gracias, gracias. Le pedimos a Héctor que nos lleve el registro. Bueno, dejen quitar el video para que se oiga mejor. El registro de nuestras cuotas, porque eso no nos ha llegado, no, a veces no sabemos dónde vamos. Estamos al corriente, no lo sabemos. Muy bien, Carlos, es buena idea. Tal vez desde antes informarles a través de los responsables de equipos, presentarles un informe, ¿verdad? Sí, me parece importante lo que dice Efren y bueno, ahora Carlos y Víctor. Es concreto, es necesario y sí vale la pena. Hemos hecho gasto básicamente con Pepe, el responsable de nuestra página, nuestro sitio. Mañana se inicia el encuentro internacional en Lyon, a donde no pudimos participar, habíamos previsto participar. Entonces sí acompaña el padre Miguel Domínguez y vimos necesario apoyarlo al menos con la mitad del costo del viaje. Entonces en realidad los gastos no son mayores, digamos, pero sí conviene un informe más detallado para que ustedes tengan en cuenta eso. Gracias por las sugerencias. Yo siento que una propuesta aquí es maduración de los equipos. Considero que es un llamado constante ese, ¿no? Maduración en cuanto a la comunión, en cuanto a el acompañamiento mutuo, el compartir, la tolerancia, el intercambio de experiencias. Siento que es una llamada constante, ¿no? Que a la conversión, la maduración como equipos y como personas, ¿no? Como sacerdotes. Bueno, aprovechando lo que dices, padre Armando, yo quisiera decir también como sueño, que en realidad no es sueño, sino que es un esfuerzo, pero que es sueño también al mismo tiempo. Primero, que podamos permanecer, perseverar y ser fieles al don recibido. Y lo comento porque especialmente los más viejos, los que venimos de atrás, a mí me tocó, gracias a Dios, estar en el inicio del Prado en México. Sabemos pues que hay compañeros que iniciaron con mucho fervor, que fueron participantes en nuestros equipos y ya no están. No tanto porque hayan fallecido, algunos han fallecido, sino simplemente los perdimos y se alejaron, ¿no? Entonces, un primer parte sería eso. Y quiero que aquí citara a Antonio Bravo, que precisamente él nos acompañó muy de cerca siempre, especialmente al inicio, y que él decía, sería muy triste que algo que inició con tanto impulso
se apagara, ¿verdad? Unido con Armando, un sueño también, bueno, pues nuestros equipos, algunos más frágiles, otros menos, pues maduración, responsabilidad, fidelidad, ayudarnos realmente como hermanos a ser fieles, no solo a la reunión de equipo, sino a la vocación pradosiana, ¿verdad? Y espera un momento. Y finalmente, pues definitivamente esto que se ha insistido, gracias a Dios, aún en esa realidad que tenemos en algunos equipos y espacios, y por lo que yo dije al principio, pues yo creo que es un sueño el florecimiento de vocaciones. Algunas diócesis, algunas por la historia, tenemos más limitaciones, incluso de parte de la autoridad o de parte de presbiterios, etcétera, ¿no? Pero pues yo quisiera aquí recordar que ya es algo que se va realizando gracias al esfuerzo de Manuel, al esfuerzo de los sacerdotes jóvenes en diferentes lugares, especialmente en el centro, ¿verdad? Igualmente tenemos hermanos que se han acercado y que van siendo acompañados. Pero creo que ahí también requerimos una reflexión de fidelidad, porque no solamente corresponde a una persona. Manuel en ese sentido ha sido un formador y ha asumido con seriedad su responsabilidad dada, pero ahí pues está muy unida a esto que se ha comentado en el Prado Internacional, en el Consejo del Prado. O sea, pues para que surjan las vocaciones se requieren formadores, ¿no? Se requieren voluntarios, y bueno, Efrén ha hecho una referencia concreta. Siempre soñamos con una persona liberada que para algunas diócesis no es posible por la realidad concreta, incluso la relación con los obispos, pero tal vez valga la pena seguir soñando, ¿verdad? Pero la necesidad de formadores, y con esto quiero decir también en qué medida nosotros podemos colaborar como formadores, ¿verdad? Tenemos experiencias muy interesantes. Pues ahí está el sueño que está es amplio, ¿verdad? Pero que yo quería también agregar. Ahí le echo grito yo. Gracias. Sí, yo quisiera subrayar esto último que dijo Héctor y pues lanzar de los hermanos, pues vamos a decir, pero que están muy llenos de experiencia y de trabajo. Pues yo creo que en medio de sus circunstancias, pueden ayudarnos mucho en el papel, en el campo de la formación, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en el norte, pues al mismo Toño, que ya tiene 82 años, pero pues sí nos podría regalar sesiones en Zoom, por decir algo. Me refiero a Galito, que bueno, pues se nos puso un poquito mal, pero yo estoy seguro que cuidándose se puede ir restableciendo y sin forzar las cosas, pues puede ser un excelente aporte a la formación. Lo mismo Efrén, lo mismo Juanito, lo mismo Carlos. Yo creo que los formadores están, o sea, en buena parte ya están. Nada más es cosa como de, y no dudo de su disponibilidad tampoco, ¿eh? Obviamente no vamos a decirle pues que estén viajando en todo el país o esas cosas, ¿no? Pues no se puede. Pero hoy por hoy el Zoom, la vía remota, se necesita organizar, pues. Pero yo siento que hay madera de formadores, porque el Prado ha caminado en México, pues,
muchos años, ¿no? 40 años y hay gente formada que ahora pues están ya más grandes y que quizás no pueden asumir ciertos dinamismos, vamos a decir, propios de otra edad, pero sí son sabios, yo los considero hermanos sabios y de sabios de espíritu, pues, no de libros, sino de que tienen experiencia y capacidad y espíritu. Entonces, pero yo creo que es muy importante porque si organizáramos, por ejemplo, sesiones en Zoom para las diócesis de la provincia de Juárez, de Chihuahua, hay que llegar a los presbiterios, hay que llegar a los neopresbíteros, hay que llegar a los seminarios. Y yo creo que también habría que pensar no en laicos asociados, porque eso se me hace en nuestra realidad como más difícil, o no sé, pues habría que ahondarlo con los conocedores, pero los catequistas, ahí hay mucha gente valiosa, mucho joven, en las diócesis, que yo creo que nos podrían ayudar mucho, bueno, y se podría hacer que el carisma del Prado floreciera más eclesialmente. Eso es lo que pienso. Gracias, Manuel, gracias. Ya se cumplieron ya pasamos, ya son 20 minutos. Pues de esta manera concluimos. ¿Cuál sería el último punto? El objetivo de la asamblea, Manuel. Sí, el objetivo, bueno, más que el objetivo, Sí. ustedes se recordarán que en el foro pasado, el primer foro, en la aportación del equipo de Guadalajara, se externó una inquietud, preocupación de la utilización del término Jesús discípulo, ¿no? Porque a lo mejor, pues esa expresión o ese título de Jesús no resultaba tan clásico en la cristología y podría decirse, bueno, es que si yo voy a la Trinidad, ¿no? Al hecho trinitario, pues nombrar a Jesús discípulo, no, y bueno, era cuestión de entrar al tema precisamente de la encarnación y entonces decir, bueno, pero es que si hay textos bíblicos que nos hablan de que Jesús aprende, de que Jesús se forma, y entonces sí, pero mejor utilicemos el enviado, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, su servidor y compartiendo esta preocupación con Héctor, con los miembros del consejo, Armando, José Carmen, Miguel, e incluso con algunas otras personas que no están ahora en el Prado, pero que son personas pues lúcidas y experimentadas y que nos han acompañado y asesorado, me di a la tarea de una reformulación que después se presentó al Consejo y se presentó a todos los miembros de Guadalajara para saber si, recogiendo su inquietud, estaban ellos de acuerdo. Esto con objeto de obviar el que nos pusiéramos a hacer una discusión de los títulos cristológicos, que finalmente pues, son muy interesantes, pero nos desviaban del propósito que era mirar a Jesús como
como formando, pero entonces, ¿cómo decirlo? Y entonces se propone de esta manera, ya fue aceptada por el Consejo, ya fue aceptada por todo el equipo de Guadalajara, pero nos pareció que era importante pues que el pleno del foro pudiera no solo conocerla, sino saber si la validamos, ¿no? Si nos quedamos con esta formulación. Y la tienen en la pantalla, dejarnos atraer para insistir en el atractivo como el proceso que detona la formación, dejarnos atraer por Jesús que en su docilidad y obediencia al Padre y la doble mirada de la que hablaba Juanito, y en su compasión por los últimos de la tierra, nos modela discípulos y apóstoles. Ahí dice apóstoles, pero es apóstoles para ser y hacer como él mismo, ¿no? O sea, finalmente la formación es un proceso de configuración con Jesucristo, y Jesús está configurado por su docilidad al Padre y por su compasión con los últimos de la tierra, y entonces se nos presenta él como modelo de formando y de formador, ¿no? Y dejamos el texto, vamos a decir, detonante de Juan. Hay muchos, pues, pero nos quedaríamos con el que ya estaba propuesto. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. No sé si podemos tener unas breves reacciones para no extendernos ahora a una discusión larga, y que antes del próximo foro los equipos se puedan pronunciar como equipos y estarían de acuerdo. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, adelante, Juan. Aunque no me veo porque no sé cómo hacerle, estoy bloqueado. Quiero decir sobre la reformulación, me parece muy bien, porque independientemente de si aceptemos darle a Jesús el título de discípulo, lo importante es que nos centremos en la relación de él con su Padre y con las gentes. Yo pienso que eso es lo más importante, porque de hecho, ahorita Manuel evocaba el asunto de la encarnación, y la cruz habla hasta dónde Jesús llevó su condición de obediencia al Padre, ¿verdad? Me parece que personalmente no habría ningún problema en hablar de Jesús como discípulo. Pareciera que esto le resta grandeza y divinidad. Pero dejemos eso. A mí la reformulación del tema me parece adecuado y valdría la pena entrarle por ahí. Muy bien, Juanito, tu palabra es muy importante. Gracias, Juan. Pues comienza el Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces, estaba junto a Dios no para nada, sino estaba contemplando al Padre. Yo sí lo veo. Así veo a Jesús contemplando al Padre. Y en su vida en la tierra, como verbo encarnado,
pues si oraba de mañana, de madrugada o de noche, y se retiraba al cerro o un lugar solitario, pues era para contemplar al Padre y para conocer su voluntad, para que el Padre le dijera, porque como humano, él no tenía un programa a seguir en esos 3 años o que haya sido, si 3 años completos o no, no tenía un programa a seguir, sino que, estaba al pendiente de la voz del Padre para conocer su voluntad, para ver qué seguía, para ver también qué emoción le daba el Padre por medio del Espíritu, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Lo llevó, pues con anuencia del Padre, por supuesto. Y allí aprendió, y allí fue fiel. Entonces, yo no veo ninguna dificultad para llamarlo discípulo, porque sí en realidad fue discípulo, porque siempre estuvo contemplando y siempre estuvo escuchando la voluntad del Padre, y luego aprendiendo en su cercanía con los pobres, los enfermos, los pecadores, estuvo aprendiendo del Padre, siempre. Gracias, Emilio. Pero ¿estarías de acuerdo en reformularlo así para evitar que haya, pues, algunos que a lo mejor no sienten cómodos? Reformularlo como discípulo. Como está escrito ahorita. Pero yo aquí no veo ninguna dificultad. Nos modela discípulos y apóstoles para hacer y hacer como él. Perfecto. No, yo lo dejaría así. Gracias. Hermanos, yo me tengo que retirar, necesidad. Me da mucho gusto saludarlos y haber estado en esta sesión. Entonces, me disculpo y me retiro de ustedes, de esta sesión. Yo creo que nos das la bendición. Pues ya se acabó. Sí, y terminamos con la bendición Sí. de Héctor. Adelante, maestro. Pues como iniciaba yo, y ya lo decía también Juanito y lo hemos comentado, nuestro gran deseo para nuestra asamblea es tener centrada nuestra mirada en Jesús, como lo recomienda la carta a los Hebreos, fijos los ojos en Jesús, ¿verdad? Con todo eso que decimos al final, su obediencia, su ser dependiente del Padre, etcétera, pero también por su compasión y cercanía con los hombres, su capacidad de ser hermano, ¿verdad? De ser amigo, de ser acompañante, que siempre nos forma y en donde hoy hemos puesto nuestra atención. Que Dios bendiga estos esfuerzos en preparación a nuestra próxima asamblea y ante todo ya desde ahora vaya iluminando nuestro ministerio y nuestro servicio pastoral a nuestra gente, mirando siempre a los que más nos necesitan. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca siempre. Amén. 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 Buenas tardes, gracias a todos. Gracias. Gracias a Manuel. todos. Gracias, Fernando. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, Armando. Muy buena sesión. Gracias, Rodriguito. Gracias, Bye. Manuel. Gracias, Armando. Gracias a todos por su aportación. Gracias a todos. Abrazo, caros.